En esta sección, conoceremos múltiples gráficos y configuraciones de este tipo de indicadores. La correcta utilización de los gráficos permite presentar adecuadamente los datos capturados o producidos por LabVIEW. Se explicarán las diferencias programáticas y la implementación adecuada en cada uno de los casos. En el caso de LabVIEW, se tiene acceso a múltiples tipos de gráficas ubicadas en la paleta de controles, dentro de la sección Graphs. Aunque existen distintos tipos de gráficas, funcionalmente se tienen solo dos grandes familias. Las denominadas Chart muestran los datos producidos en tiempo real, recibiendo datos punto por punto. En el caso de las gráficas tipo Graph, es necesario la entrada de un arreglo completo de datos de una sola vez. La gráfica Waveform Chart es un indicador numérico que muestra una o más gráficas presentando en pantalla un cierto número de datos. En este tipo de gráfica, cada entrada de datos permanece, debido a que la nueva información se añaden a un lado, realizando un desplazamiento de los datos existentes. En todas las gráficas, se tiene la opción de desplegar múltiples herramientas de apoyo a la visualización. Esto se realiza presionando clic derecho en el indicador, seguido de la categoría de Visible Items. Label permite personalizar el nombre del indicador. En Scale Legend, podemos modificar la descripción de las escalas. Las paletas gráficas permiten manejar los datos mostrados, y en Plot Legend se puede cambiar el nombre del set de datos que se están mostrando. Las gráficas tipo Waveform Chart cuentan con tres modos distintos de actualización de datos. En el caso de la actualización tipo Strip Chart, se muestra la gráfica desplazándose de izquierda a derecha. La actualización Scope Chart realiza un barrido nuevo cada vez que llega al final, y en el caso de Sweep Chart, la gráfica muestra una línea vertical que marca el comienzo de los nuevos datos. Para modificar el modo de actualización de los datos, se debe dar clic derecho en la gráfica, seleccionar Advanced y después Update Mode. Para contestar esta pregunta, es necesario recordar que los Strip Charts empiezan el trazado de derecha a izquierda y continúan desplazándose durante el trazado. Los Scope Charts empiezan el trazado de izquierda a derecha y continúan hasta que el chart está lleno. En este punto el chart se limpia y el trazado comienza de nuevo por la izquierda. Los Sweep Charts se comportan como los Scope Charts, excepto que cuando el chart se llena, los Sweep Charts comienzan el trazado a la izquierda y progresivamente sobrescriben los datos previos. Por último, hay que mencionar que no hay tal cosa como un Step Chart en LabVIEW. Por lo anterior, la respuesta correcta es la presentada en el inciso C. En esta pregunta de ejemplo, se cuestiona por el tipo de actualización que se debe usar para mostrar datos en ejecución desplazándose continuamente de izquierda a derecha en el gráfico. Recordando el resumen de los modos de actualización en la pregunta anterior, la respuesta correcta en este caso es la presentada en el inciso A. El Waveform Graph, al contrario de Waveform Chart, grafica o representa una serie de datos ingresados en la gráfica en forma de arreglo. Si se agrega un nuevo set de datos, en lugar de añadirse al lado como en otras gráficas, estos reemplazan a los ya existentes, perdiéndose los valores representados anteriormente. En las gráficas tipo Waveform Graph, es también posible desplegar múltiples herramientas presionando clic derecho en el indicador, seguido de la categoría de Visible Items. Como en el tipo de gráfica antes analizada, Label permite personalizar el nombre del indicador. En Scale Legend, podemos modificar la descripción de las escalas. Las paletas gráficas permiten manejar los datos mostrados, y en Plot Legend, se puede cambiar el nombre del set de datos que se están mostrando. En este caso, también es posible agregar el cursor Legend, el cual permite agregar cursores para un mejor análisis de los datos en la gráfica.
existen otros tipos de gráficos muy útiles. En el caso de las gráficas XY, es posible representar y conectar múltiples puntos proveyendo las coordenadas XY. Para su representación, se puede crear un clúster con dos arreglos. Un arreglo que contenga datos para X y otro para Y. Así también es posible crear un array con dos clusters, uno que contenga datos para X y otro para Y. En el caso de la gráfica del tipo Intensity Chart, esta permite mostrar datos tridimensionales, colocando bloques de colores sobre planos cartesianos. En el caso de la Intensity Graph, realiza la misma tarea que Intensity Chart, con la diferencia de que el Intensity Graph no retiene valores anteriores, por lo que cuando un nuevo bloque de valores se carga, estos sustituyen a los existentes. En esta pregunta de ejemplo, se cuestiona sobre el indicador gráfico adecuado para el código mostrado. Para determinar la gráfica a utilizar, es necesario visualizar los controles conectados al VExpress llamado DAC Assistant. Como se puede observar, el control Sampling Rate define la velocidad de muestreo. También observamos otro control, que define el número de muestras. Por estas razones, la respuesta correcta es Waveform Graph, debido a que es la única opción que muestra varios puntos a la vez y puede mostrar formas de onda. Al solicitar las opciones que permitan trazar un conjunto de puntos uniformes, debemos recordar que el gráfico XY es un objeto gráfico cartesiano de uso general, que traza funciones multivalor como formas circulares o formas de onda con una base de tiempo variable. Por lo que resolvemos que solo el gráfico XY permite mostrar cualquier conjunto de puntos uniformemente o no, dándonos como resultado de respuesta correcta, en inciso C. Al dar clic derecho sobre una gráfica, se despliega un menú que brinda al usuario distintas herramientas para la personalización de la misma. Algunos ejemplos son el cambiar el color, estilo, grosor de línea, estilos de puntos, entre otros. En esta diapositiva, podemos observar múltiples ejemplos de personalización de gráficas. Dichas opciones nos permiten cambiar la presentación de los datos, con el objetivo de resaltar un conjunto de información de otra. En LabVIEW, es posible exportar los datos de una gráfica hacia un archivo Excel. Esto se realiza dando clic derecho sobre la gráfica y posteriormente seleccionar Export, seguido de Export Data to Excel. Realizando estas acciones, automáticamente se abrirá un archivo Excel con los datos de la gráfica. Al realizar una comparación entre las dos familias de gráficas, podemos concluir que las tipo graph no acepta valores individuales y todos los puntos se trazan a la vez. En el caso de los chart, aceptar valores de un solo punto, por lo que los valores se almacenan en un buffer y luego se sobrescriben con nuevos valores. En este caso los puntos se trazan a medida que los datos están disponibles. Es importante mencionar que ambos tipos de gráficas aceptan datos de forma de onda, datos dinámicos y arreglos. Como parte del resumen, notemos que una gráfica tipo graph muestra una forma de onda completa a la vez. Una chart muestra puntos individuales a medida que se reciben, y una XY graph muestra pares individuales XY. Así también, las Waveform Chart retienen el historial y son muy útiles para usar dentro de un bucle. Y las Waveform Graph generan un gráfico con un set datos nuevos y son muy útiles para utilizar fuera de un loop. En este ejemplo, se muestra el uso del Waveform Graph comúnmente fuera del ciclo, y solo se actualiza una vez después de finalizado el ciclo. Y en el caso del Waveform Chart,
se utiliza comúnmente dentro del ciclo y se actualiza para cada iteración. Si se desean mostrar múltiples señales en el Waveform Graph, se puede programar un array de 2 dimensiones con las 2 señales que se desean graficar, y en el caso del Waveform Chart, un clúster con el conjunto de datos. Los Waveform Graphs puede aceptar tanto array multidimensionales, como un array de una dimensión de clusters que contengan datos waveform. Los Waveform Graphs no aceptan datos XY entrelazados en un array de una dimensión como sugiere la respuesta. Gracias a esta versatilidad, sabemos que la respuesta correcta para esta pregunta de ejemplo es el inciso D. En esta pregunta de ejemplo, se solicita seleccionar el método de crear un gráfico XY con 2 líneas. Debemos puntualizar que los gráficos XY aceptan un clúster de 2 array, un array X y un array Y para generar un trazado simple. En esta pregunta de ejemplo, se solicita seleccionar el método de crear un gráfico XY con 2 líneas. Debemos puntualizar que los gráficos XY aceptan un clúster de 2 array, un array X y un array Y para generar un trazado simple. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.